Esta gran semana de doctrina con el tema de la escatología, con la ayuda del Señor. Yo agradezco a Dios que me dé este honor, este privilegio de compartir con ustedes unos tesoros maravillosos de sabiduría y de conocimiento que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si Él nos permite estar aquí algún buen tiempo, tendremos varias semanas de doctrina con la ayuda del Señor. Y compartiremos muchas cosas lindas que hay reveladas en la palabra de Dios para todos nosotros. Y si Dios nos ayuda y este año se da la oportunidad de tener la otra semana de doctrina, pensábamos hacerla de unicidad. Pero como una semana es cortica para hablar de estos temas de escatología, queremos más bien darle continuidad en el mes de septiembre al tema de la escatología. Y mucho más por todo lo que está pasando. Porque esto que está pasando tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros. No somos ajenos. En cierta manera es una luz roja, es una alerta que se enciende y que nos dice que el arrebatamiento de la iglesia hoy está mucho más cerca de lo que creemos o imaginamos. ¿Cuántos lo esperan a Él? Aleluya. Amén. Así que bienvenidos a la gran semana de doctrina. Bienvenidos a la semana de escatología. Vamos a apagar estas luces acá, por favor, alguien que me ayude allá, para que podamos apreciar algunas imágenes y algún contenido que tenemos ahí como guía en las diapositivas. Entonces, escatología, vamos a devolverlo un momento, porque he escogido una imagen que tiene un reloj. ¿Qué hora está marcando ese reloj? ¿Cuánto falta para las 12 ahí? 2 minutos, ¿cierto? 2 minutos. ¿2 minutos es mucho tiempo o es poco tiempo? Es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es decir, falta muy poco tiempo. Escúcheme bien esto que voy a decirle. Falta muy poco tiempo para volverse a activar el programa de Dios con Israel. Falta muy poco tiempo para que el reloj profético de Israel vuelva a activarse. ¿Cuándo se activará ese reloj profético para Israel? Inmediatamente el Cristo de la gloria arrebate su iglesia. Entonces piense, si para que se active ese programa de Dios con Israel falta muy poco tiempo, entonces ¿qué falta para el arrebatamiento? Porque primero es el arrebatamiento. Quiere decir que para el arrebatamiento de la iglesia no falta prácticamente nada. Estamos en el final del final. Final del final, no final del mundo, no, final del mundo no, final del programa de Dios con la iglesia en esta tierra. Estamos en ese final. Entonces por eso he escogido ese reloj y basado en Apocalipsis 4, verso 1 dice, las cosas que deben suceder pronto. De eso trata la escatología. Escatología viene de un término griego que es eschatos. A ver, diga conmigo, eschatos. Mira a su hermano, dígale, eschatos. Ya usted habla griego. Eschatos es el estudio de los hechos futuros o de los acontecimientos que están por ocurrir. O como si usted quisiera llamarlos, el estudio de los eventos del porvenir, también lo puede decir. El estudio de las últimas cosas, el estudio de las profecías que están a punto de cumplirse.
De eso trata la escatología. Es una ciencia bíblica, es una ciencia teológica que está ahí en la palabra de Dios para nosotros. Algunas veces algunos compañeros de ministerio han dicho que estudiar escatología es para los pastores buñuelos, pero eso no es verdad, eso no es cierto, porque si la revelación de Dios está dada en la Biblia y está dada por su Espíritu Santo, es para nosotros, para exhortación, para edificación y consolación de la iglesia. No hay tal cosa como que esto es para pastores buñuelos, no, esto es para el pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor tenga esperanza, para que el pueblo del Señor tenga confianza, para que el pueblo del Señor conozca bien la verdad. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver aquí un contenido que vamos a mirar durante esta semana de escatología. ¿De qué vamos a hablar? Hoy, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Mañana miércoles no habrá discipulados en las casas. Invitemos los amigos. Los que usted ha evangelizado, los que invita al discipulado, invitémoslos a venir a la iglesia. Estudiaremos un tema muy interesante mañana que se llama los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? El jueves, si Dios quiere, estudiaremos el arrebatamiento de la iglesia. ¿A cuánto les apasiona ese tema del arrebatamiento? Hermano, esa es nuestra esperanza. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? El arrebatamiento. ¿Qué nos motiva a consagrarnos, a santificarnos, a apartarnos del pecado, a no vivir en el pecado como vivíamos en otro tiempo? Eso, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué estamos en el evangelio? Porque esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Y mucho cuidado, que hay por ahí algunos compañeros de ministerio enseñando que no va a haber arrebatamiento. Eso es una falsa doctrina. Mucho cuidado, porque la Biblia habla del arrebatamiento y nosotros creemos lo que la Biblia dice. El sábado estudiaremos el tribunal de Cristo, donde habrán recompensas para todos los servidores. Eso es maravilloso. El domingo en la mañana, 9 de la mañana, estudiaremos las bodas del Cordero, primera parte. Y a las 10:30 estudiaremos las bodas del Cordero, segunda parte, que es bien interesante. Esta semana va hasta ahí con estos temas. En otras congregaciones a donde por la gracia del Señor me han invitado, en una semana hemos visto más temas, pero muy a la carrera. Yo con ustedes no quiero correr con estos temas. Quiero dárselos lo más coladito posible, lo más desmenuzado, que usted lo pueda entender, lo pueda asimilar, lo pueda llegar a explicar a otras personas también, que usted pueda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces ahí va a quedar faltando lo que es la gran tribulación, lo que es el anticristo, lo que es Armagedón, lo que es la segunda venida de Cristo, lo que es el juicio de las naciones, lo que es el reino milenial, el juicio ante el gran trono blanco, el cielo nuevo, la tierra nueva, lo que es el estado eterno, entre otras cosas más que el Señor nos permitirá compartir si es la voluntad de Él, con la ayuda del Señor. Entonces por ahora vamos a ir hasta ahí en esta semana. Y conforme Dios nos dé vida, nos dé salud, nos dé tiempo, más adelante estudiaremos las otras cosas. Entonces,
en este tema de la escatología hay unos objetivos. Dar una orientación general respecto al cumplimiento de las profecías bíblicas. O sea, hay cosas que tenemos que aprenderlas a ver en su cuerpo completo. De ahí que la Biblia no es para leerla a pedacitos. La Biblia es para leerla toda de principio a fin. Yo pregunté qué día quiénes aquí habían leído la Biblia toda y la verdad fueron muy poquitos, muy poquitos. Otros se quedaron ahí así y yo los animo para que leamos toda la Biblia. Porque cuando usted lee toda la Biblia, descubre cosas lindas que Dios tiene ahí para nosotros. Y aprende a ver el cuerpo completo de la doctrina. Ahí es donde usted puede ver un panorama general en cuanto a las profecías bíblicas. Esto es bien importante. En segundo lugar, hacer un llamado urgente a la consagración. Hermanos, lo que está pasando en el mundo entero, lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, en cierta manera es un llamado que Dios nos hace para que despertemos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, para que velemos, para que estemos alerta, para que estemos metidos en la oración. Porque el momento de la iglesia irse de esta tierra con Cristo hoy está más cerca que el día que creímos. Ese es el asunto. Y que a este mundo no le espera nada bueno después que el Señor se lleve la iglesia. Escuche lo que voy a decirle. El mundo no volverá a ser igual nunca más después que Cristo arrebate la iglesia. El mundo va a cambiar totalmente en todos los aspectos. Si hablamos políticamente, económicamente, religiosamente, el mundo cambiará totalmente. Y si hablamos de lo natural, también habrán grandes cambios. Y la gente ahora se ha quejado porque a veces hace 2 meses de verano o porque hace 2, 3 meses de invierno y la gente se queja y se muere tanta gente. Espere que después que el Señor se lleve la iglesia, la situación va a cambiar como nunca más. Eso es. Entonces hay un llamado urgente a la consagración. La maldad se ha aumentado en extremo, porque claro, hay más población. Hoy se estima que en el mundo hay unos 10,000 millones de habitantes habitando el planeta Tierra. 10,000 millones es mucha gente. A más gente, más quien practique el pecado, más quien haga la maldad. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a esto que el mundo está haciendo, porque nosotros tenemos unos principios y unos valores basados en la palabra de Dios. También otro objetivo es mostrar el orden cronológico de las cosas que sucederán. La Biblia no fue escrita en orden cronológico, usted debe saber eso. Aunque hay una Biblia que se llama Biblia cronológica, usted la puede adquirir. Biblia cronológica, donde algunos biblistas han tratado de organizar más o menos la historia de una manera secuencial para una mejor comprensión. Pero la Biblia no fue escrita en orden cronológico. Nos toca a nosotros, por el Espíritu Santo, por la revelación, la iluminación, la inspiración que Él da, mirar esas profecías, esos acontecimientos que ocurrirán y mirar esa cronología, cómo se va a ir desarrollando. Y esto es importante que los cristianos lo entiendan, porque algunos se confunden
Y dice, hermano, ¿cómo así? Entonces ya viene Armagedón. Lo que está pasando ya es el Armagedón. Algunos se sorprenden, hermano, ya es Armagedón. No, esto no es Armagedón. Armagedón es otra cosa muy diferente. Lo que ha vivido Israel con los palestinos o filisteos, lo que está viviendo ahora Israel con Irán o los persas. Usted identifique eso. Cuando hablen de palestinos en la Biblia son filisteos. Cuando hablen de Irán, los iraníes en la Biblia son los persas. Cuando hablen de los iraquíes son los babilonios, los caldeos. Todo eso está ahí en la Biblia. Entonces no es Armagedón ahora, Armagedón es después. Entonces hay que tener una cronología de esas cosas que sucederán. Casi no se ve ahí, pero es señalar las grandes diferencias de Israel y la iglesia. Escuche, hay grandes diferencias entre Israel y la iglesia. ¿Qué diferencia hay así rápidamente? La iglesia es un pueblo nacido de nuevo. Por lo tanto, es un pueblo espiritual. Israel es un pueblo terrenal que no ha nacido de nuevo. ¿Sí ve que ahí ya hay una gran diferencia? Israel no ha creído en el Mesías prometido. La iglesia, por la gracia del Señor, sí hemos creído en el Mesías prometido. A Israel no le ha sido revelado el verdadero nombre de Dios. La iglesia tiene revelación del nombre real y personal de Dios para salvación. Aleluya. Y podríamos seguir hablando de muchas otras diferencias. De pronto ahorita les menciono otras. Entonces es bueno tener esa distinción. Ahora, hay algo ahí. ¿Por qué estudiar profecía? Esto no es un capricho. No es un capricho. Estudiar profecía a nosotros nos da confianza, seguridad, como dijo Pablo, yo sé bien a quién he creído. Hermano, que mire tan horrible lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, que qué miedo. ¿Miedo por qué? Si estamos en Cristo, no hay nada que temer. Miedo para aquel que no se ha arrepentido. Miedo para aquel que no se ha entregado a Cristo. Esa persona sí tiene la vida muy complicada. Sí tiene la eternidad muy complicada. Pero si usted y yo estamos en Cristo, no hay nada que temer. Cuando uno lee la Biblia y mira al mundo lo que está ocurriendo y confirma lo que dice la palabra, se da cuenta que la palabra de Dios sí es verdad. Y esto le trae seguridad, esto le trae confianza, esto le produce gozo. Gloria al Señor. También hay algo muy importante, y es que cuando uno estudia la profecía, entonces se da cuenta qué es Israel y qué es la iglesia. ¿Qué programa tiene Dios con Israel y qué programa tiene Dios con la iglesia? Y así entonces aprende a diferenciar. Hay unos pasajes proféticos que fueron escritos exclusivamente para Israel y no para la iglesia. Por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24 es un pasaje profético exclusivamente para Israel. En Mateo 24 no aparece la iglesia por ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo que dice Mateo 24 con relación a Israel será para un tiempo en que la iglesia ya se habrá ido con Cristo. Cuando se cumpla lo de Mateo 24, la iglesia no estará en esta tierra.
Por eso le digo, nos llena de confianza, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de seguridad. ¿Qué miedo? Miedo para el que se quede. Pero para el que se va con Cristo, qué alegría, qué gozo. Hay algunos grupos religiosos que han dado fechas. Y eso está muy mal, dar fechas. Porque Cristo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Cuando habla del día y la hora de su segunda venida. Ojo, una cosa es la segunda venida de Cristo. Y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Porque si usted se está preparando para la segunda venida de Cristo, ya se perdió. Nosotros nos estamos preparando es para el arrebatamiento de la iglesia. Porque primero ocurre el arrebatamiento de la iglesia y por lo menos 7 años después ocurrirá la segunda venida de Cristo. Entonces, por esto es importante estudiar la profecía. Fíjese bien que en esto de la profecía aparecen, en el caso de el pueblo de Israel, como representante de ese pueblo aparece Daniel. Daniel traza la profecía para Israel. Y en cuanto a la iglesia, los apóstoles del Nuevo Testamento trazan la profecía para la iglesia. Esto es importante entenderlo bien. Israel es un programa diferente a la iglesia. Dios tiene un programa con Israel hace muchos años. Pero como Israel no quiso creer al Mesías, a Cristo, al Evangelio, Dios interrumpió el programa con Israel y sacó un nuevo programa que es la iglesia. Lo que vamos a estudiar hoy acerca de Daniel no habla de la iglesia. La profecía de las 70 semanas de Daniel no habla de la iglesia, porque la iglesia no existía allá en ese tiempo de Daniel. La iglesia era un misterio escondido en Dios. Eso es. Entonces Dios sacó un programa aparte del programa de Israel que se llama iglesia. No hay otra manera como el ser humano pueda ser salvo ahora, aparte del programa que Dios tiene con su iglesia. No hay otra manera. Si alguien quiere ser salvo en este tiempo, debe oír el evangelio, debe arrepentirse, debe creer, debe convertirse, debe bautizarse en el nombre de Jesús y debe vivir en santidad. Esa es la única manera como hoy la gente se puede salvar. No hay otra manera. Que no, que yo a última hora creo, que yo a última hora me arrepiento, que no, que yo me le pego de la falda, que me le pego del pantalón, que yo me encomiendo a las benditas ánimas del purgatorio. Nada de eso le va a servir. ¿Sí me entiende? Nada de eso. Porque la verdad está revelada ahí en el evangelio. Gloria al Señor. Entonces Daniel estaba preocupado porque él estaba leyendo y estudiando la profecía del profeta Jeremías. Escuche bien, Jeremías profetizó que el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo a la tierra de Babilonia y que allá iba a estar cautivo durante 70 años. Bueno, una cosa son las 70 semanas o la profecía de las 70 semanas de Daniel, y otra cosa es la cautividad del pueblo de Judá o de los judíos durante 70 años en Babilonia. ¿Sí me está entendiendo? Son dos cosas muy diferentes.
¿Cuándo se da la profecía de las 70 semanas de Daniel? Al finalizar los 70 años del cautiverio de los judíos en Babilonia. Daniel está leyendo al profeta Jeremías, está estudiando, está investigando, y él se da cuenta que ya ha llegado el final de ese cautiverio, que ya se han cumplido 70 años. Y Daniel comienza a hacerse unas preguntas. ¿Cuándo vendrá la restauración de su pueblo Israel? Daniel se pregunta, ¿cuándo vendrá el redentor de su pueblo? ¿Qué acontecerá al final de los tiempos? Y tiene muchas preguntas, tiene muchas inquietudes. Y él había estado orando y ayunando durante 21 días. A ver si se le apunta al ayuno de 21 días. A lo mejor el Señor le da alguna revelación, ¿cierto? Pero si Dios le da una revelación, ya tiene que estar de acuerdo a lo que está revelado aquí. No vaya a ser que salga a decir, no, es que el Señor me dio una revelación fresquita y no alcanzó a salir ahí en la Biblia. Ojo con eso. Mucho cuidado con ciertos profetas que se levantan por ahí con cosas raras. Todo profeta que se levante hoy, lo que diga debe estar en armonía con lo que ya está escrito aquí. Por eso dice el apóstol Juan, hijitos, probad los espíritus para saber si son de Dios. ¿Cómo los podemos probar? Con la palabra. Lo que diga el profeta tiene que armonizar con lo que ya dice aquí el Señor. Si lo que dice el profeta contradice lo que está aquí, no le crea, ese tal profeta no es de Dios. Lo que busca es alejarlo, confundirlo, hacerlo errar. Con esto hay que tener mucho cuidado. Daniel había estado orando y ayunando 21 días. El ángel Gabriel viene con la revelación y le dice, Daniel, desde que empezaste a orar, ya el Señor había dado la respuesta, pero el príncipe de Grecia se me opuso. ¿Quién es el príncipe de Grecia? ¿Quién es el príncipe de Persia? El de Persia se me opuso. Son demonios. Demonios que se le opusieron a Gabriel, que traía la revelación para Daniel. De ahí que entendemos lo que Pablo dijo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por eso necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Por eso necesitamos orar y ayunar con insistencia. A eso también dijo Pedro, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistirlo? Orando, orando, orando. A ver, mira a su hermano, dígale orando, dígale orando, dígale orando. Eso es. Entonces Daniel estaba así, orando, ayunando por 3 semanas, pidiéndole a Dios revelación sobre esos asuntos proféticos. Ahora, para entender esto de la escatología, necesitamos saber esta clave o tener esta llave, y es que hay 3 divisiones de tiempo en el libro de Apocalipsis. 3 divisiones de tiempo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Mire cómo dice. Lo voy a leer en la nueva versión purificada. Si quiere lo proyecta ahí. Revelación de Jesús el Cristo, el Dios que se dio a sí mismo, manifiesta a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿De qué trata la escatología? De las cosas que deben suceder pronto.
y envió la declaración a través de su mensajero, el mismo siervo Juan, que declara el evangelio de Dios, o sea, el testimonio de Jesús. ¿Qué es el evangelio de Dios? Es el testimonio de Jesús, el Cristo, y todas las cosas que vio. Dichosos los que oyen y obedecen el mensaje de esta profecía y vigilan cumplidamente en lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. Cuando Juan recibió esta revelación, cuando él escribió esta profecía, eso fue por ahí más o menos en el año 100 después de Cristo. De allá a nuestros días han pasado unos 1900 años. Si allá el ángel le dijo a Juan, el tiempo está cerca, entonces ¿cómo está hoy después de 1900 años? Si allá estaba cerca, ¿cómo está hoy? Muchísimo más cerca, ¿cierto? Eso es. Ahora, la bienaventuranza está en oír, está en obedecer y está en guardar las palabras de esta profecía. Juan el apóstol había conocido a Cristo Jesús en cuerpo de carne, porque había comido con él, anduvo con él, lo vio predicar, lo vio hacer milagros. Pero Juan no conocía a Jesús con cuerpo glorificado. Entonces él tiene una visión, y en el verso 19 aparecen las tres divisiones del libro de Apocalipsis. Escribe pues las cosas que viste, y las que son, y las que van a suceder después de estas. Fíjese, en el verso 19 hay tres tiempos. Las cosas que viste, eso es pasado. ¿Qué fue lo que Juan vio? Y usted lo puede leer ya en su casa del verso 8 del verso 9 al verso 18. Puede leer lo que tiene que ver con las cosas que viste, con pasado. ¿Qué vio Juan? Vio a Cristo glorificado. La primera división del libro de Apocalipsis se refiere al pasado, a lo que había ocurrido con Cristo. Cristo había sido glorificado. La segunda división entonces son las cosas que son, tiempo presente, y aparecen en Apocalipsis capítulo 2 verso 1 al 29, en Apocalipsis capítulo 3 verso 1 al 22. Las cosas que son tiempo presente tienen que ver con la iglesia. Esa es la segunda división del libro de Apocalipsis. ¿De qué habla estos pasajes? Hablan de la historia de la iglesia en la tierra. Apocalipsis menciona 7 iglesias en Asia. No eran las únicas que habían más iglesias. Pero por inspiración, por revelación, por iluminación del Espíritu Santo, Juan menciona 7 iglesias para hablar de las 7 edades o las 7 etapas de la iglesia de Cristo sobre la tierra antes de ser arrebatada. Bueno, si Dios quiere, más adelante estudiaremos eso de las iglesias, que es bien hermoso, bien interesante. Y la tercera división del libro de Apocalipsis habla de las cosas que van a suceder después, o sea, futuro. ¿Y qué cosas van a suceder después de estas? Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2 menciona algo muy hermoso. Y menciona lo del arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, y del capítulo 4 al final
hasta Apocalipsis 19 no se vuelve a hablar más de la iglesia. Porque los hechos que ocurren del capítulo 4 al final hasta Apocalipsis 19, lo que tiene que ver ahí es solo con Israel y las naciones gentiles, no con la iglesia, no con la iglesia. Entonces de entrada ya usted ahí va a ir descubriendo cosas. Si usted se ubica bien en esas divisiones, Entonces, Juan está diciendo, capítulo 1, verso 12 y 13, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno, no a 2 ni a 3. Pobrecitos aquellos que dicen, eso cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta si eran 3 o eran 2 o era 1. Qué pesar de ellos que tengan que esperar a llegar allá para darse cuenta de eso. No, esta iglesia sabe ya por el Espíritu Santo de Cristo que no hay 3, que no hay 2, que solamente hay uno. Y que su nombre es Jesús. Aleluya. Y ahora Juan lo estaba viendo glorificado. Él se le revela ahí en el verso 18, le está diciendo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Esa es la revelación del Cristo glorificado para Juan. Esas son las cosas que viste. Pasado. ¿Cómo está Cristo ahora? Está glorificado. ¿Cómo va a venir? En cuerpo glorificado. ¿Cómo lo vamos a ver el día que nos encontremos con Él? En ese cuerpo glorificado. Porque no hay otra manera de poderlo ver a Él. Está en cuerpo glorificado. Y tendremos cuerpos semejantes al que Él tiene. Gloria a Dios. Las cosas que son. Ahí está, Apocalipsis 2, 1 al 29, Apocalipsis 3, 1 al 22. La historia de la iglesia sobre la tierra antes de ser recogida. Y las cosas que han de suceder después de esta. Vamos a mirar Apocalipsis 4, verso 1. Mire qué interesante esto. ¿De qué habla Apocalipsis 4, 1? Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de una trompeta hablaba conmigo diciendo, ¿qué decía esa voz? Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Sube acá. ¿Qué es eso? Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá. Es el arrebatamiento de la iglesia. A partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia hasta Apocalipsis 19. O sea que todo lo que tiene que ver con la gran tribulación, todo lo que tiene que ver con el reino del anticristo, todo lo que tiene que ver con los sellos, las copas y las trompetas, todo eso no tiene que ver con la iglesia, sino con Israel y las naciones gentiles. Vamos quedando claros en esto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien que esas dos frases, después de esto y después. Entonces, se está hablando de lo que va a suceder después que el Cristo de la gloria arrebate su iglesia. Lo que viene será terrible para este mundo, aún para el mismo pueblo de Israel. Porque vendrá el tiempo de gran tribulación para ese pueblo. Vendrá el tiempo de lloro, de lamento,
pero ese será también el tiempo y la oportunidad para ellos convertirse al Señor. Aleluya. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes en la palabra profética. Prestar atención a la palabra profética. Como dice Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, que están matando mucha gente, que están en guerra, que hermano, que qué desastres naturales, que hermano, que qué peste, que hermano, que qué pobreza, que hermano, que tanto pecado, que tanta maldad. Manténgase firme. Siga obedeciendo el evangelio, siga viniendo a la iglesia, siga leyendo la Biblia, siga consagrándose al Señor. Porque la esperanza es irnos con Cristo. ¿Qué más debemos hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo a toda la verdad. ¿Qué dijo Cristo? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo ya vino. Ya lo hemos recibido. ¿Alguno ha recibido el Espíritu Santo? Y una de las funciones del Espíritu Santo es guiar la iglesia a toda la verdad. Y eso es lo que hace el Señor a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Ahora sí, la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 9, verso 1 al 3. Miren lo que dice Daniel. Él dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. Los medos y los persas se unieron para formar lo que se llama el imperio medo-persa. ¿Quiénes irán ahora? Persia. Los iraníes son los persas que menciona la Biblia. Oiga lo que dice, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos en la Biblia? ¿Caldeos quiénes son? Babilonios. Actualmente, ¿qué país? Irak. Irak. Eso es. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, indagué atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. 70 años de cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia. Volví mi rostro a Dios el Señor y lo busqué en oración y ruego, ayuno, ropas ásperas y ceniza, o sea, tela de silicio, ropas ásperas. Daniel había entrado en un tiempo de ayuno y oración, en un tiempo de humillación, de clamor, de búsqueda del rostro del Señor. Recordamos lo que dijo Jeremías: clama a mí y yo te responderé, ¿y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando alguien se mete en oración, empieza a buscar el rostro de Dios en ayuno, en consagración, Dios se le manifiesta. Dios le habla, Dios le da entendimiento, Dios le da revelación. Y en esa revelación que Dios le dio a Daniel, Daniel hace confesión de su pecado, no porque él fuera un pecador empedernido, él era un hombre de Dios. Usted recordará que Daniel fue llevado siendo muy joven de la tierra de Judá a Babilonia. Y cuando uno lee los primeros capítulos de Daniel, dice algo muy bonito de Daniel: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sí lo ha leído? Y ha leído por ahí en el capítulo 6 que cuando le hicieron una cantidad de acusaciones, dice de Daniel que en él no se halló ningún vicio. ¿Sí lo ha leído? No se halló ningún vicio. O sea, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre buscador de Dios. Un ejemplo para nosotros también. Que sí se puede vivir en medio de un mundo perdido, consagrado para Dios. Eso fue lo que hizo Daniel allá en Babilonia.
Entonces, de Daniel capítulo 9, del verso 4 al verso 19, está la confesión que hace Daniel del pecado de Israel. Y Daniel está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué había sido Israel en el pasado? Israel había sido el reino de Dios en el pasado. Escúchelo bien. Le voy a decir esto. El reino de Dios tiene 4 etapas. Primera etapa del reino de Dios, Israel en el pasado. Cuando Dios sacó a Israel y lo llevó al monte Sinaí y le dio la ley, le dio la constitución. El día que le dio la constitución, ahí nació Israel como nación. Y ahí el Señor le dijo a Israel: vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa si hacéis todo lo que yo os mando, si guardareis mis estatutos y mis ordenanzas. Israel fue el reino de Dios en la tierra en el pasado. Pero Israel no produjo los frutos del reino de Dios, entonces Dios los dejó. Y el reino fue dado a otra gente que produjera los frutos de ese reino. ¿Ha leído la parábola de los viñadores malvados? Por ahí en el Evangelio de Mateo. Entonces esa gente que produce los frutos del reino es la iglesia. La segunda etapa del reino de Dios es la iglesia. La iglesia. La iglesia. Y luego viene la tercera etapa del reino de Dios, que será el reino milenial. Cuando Cristo venga y establezca su reino, reinará Cristo sobre la tierra 1000 años con su iglesia. Y le cumplirá todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Y cuando esos 1000 años se cumplan, vendrá la cuarta etapa del reino de Dios, que será el reino eterno de Cristo, donde estaremos con Él por toda la eternidad y le serviremos. Siempre le he dicho, pero eso es con cuerpos gloriosos, no con ese cuerpazo que tiene ahora ya con ganas de dormir, ¿cierto? No, en ese cuerpazo no aguanta ni 1000 años ni la eternidad. Tiene que ser un cuerpo glorificado, ¿cierto? Eso es, cuerpo glorificado. Entonces, fíjese bien que Israel dejó de ser el reino de Dios porque dejaron a Dios. Contaminaron el santuario de Dios. En su casa tome tiempo para leer los 10 primeros libros, o mejor, los 10 primeros capítulos del libro de Ezequiel, del 1 al 10. Y ahí va a ver cómo la gloria de Dios se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando, hasta alejarse del todo y abandonar a Israel. De eso es que Pablo dice que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. No es que Dios los haya desechado. Siguen siendo el pueblo de Dios, pero están endurecidos. Están endurecidos en este tiempo. Porque ellos dejaron a Dios. Dios los dejó a ellos. Y entonces a Jesús le preguntaron: ¿cuándo ha de venir el reino? Y él no les dijo: el reino vendrá con advertencia o habrá tal señal. Lo que les dijo fue: el reino de Dios entre vosotros está. Él mismo era el reino de Dios entre ellos, pero no lo conocieron. No lo conocieron. Ahora, fíjese una cosa: cuando Jesús se fue a despedir de sus discípulos, ¿de dónde se despidió? ¿Alguno recuerda? ¿De qué monte? Del monte de los olivos. De ahí se fue al cielo. Y los galileos, los discípulos, se quedaron mirando hacia el cielo, y 2 ángeles se pusieron en medio de ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como habéis visto ir a este Jesús al cielo, así mismo volverá. Cuando Cristo venga en su segunda venida,
regresará y sus plantas se posarán sobre el monte de los olivos. Ahí será entonces el cumplimiento de todas esas profecías. Ahora, ahí en el capítulo 9, en el verso 24 al 27, fíjese bien, aparece esto que leímos ahora al comenzar. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Prevaricación es abominación, es cosa horripilante. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjese bien, 70 semanas. Se habla aquí del programa en el cual está enmarcado el pueblo de Israel. Programa de Dios con Israel enmarcado en 70 semanas. ¿Qué eventos incluyen esas 70 semanas? ¿Qué eventos incluye? Esa es la ciudad actual de Jerusalén. Póngale un momentico esa fotografía. Le voy a hablar algo acá. ¿Ven ese domo que hay allá brillante? Se llama la Mezquita de Omar. Es prácticamente la construcción más elevada que hay en toda Jerusalén, construida por los árabes para enseñarle al pueblo judío quiénes mandan. Lamentablemente mandan los árabes. ¿Dónde está construida esa mezquita de Omar? Está construida en el templo, en el lugar del templo donde se adoraba a Dios, y más específicamente en el lugar santísimo. Ahí donde está la mezquita de Omar, ahí estaba el lugar santísimo. Y ahí va a estar esa construcción hasta que venga el último gobernante mundial, hasta que se manifieste el anticristo y haga un tratado de paz. Y entonces se reconstruye el templo de Jerusalén, porque del templo de Dios en Jerusalén solamente está allá ese muro que hay allá. Ven una gente allá como recostada al muro allá, se llama el muro de las lamentaciones. Eso es lo único que hay. Israel ha estado sin templo más o menos unos 1940 y pico de años, sin templo. Eso es, ¿qué eventos incluyen las 70 semanas de Daniel? Habla de restaurar y edificar Jerusalén y el templo. Habla de la primera venida del Mesías príncipe. Habla de ungir al santo de los santos. Habla de la muerte del Mesías. Habla de la destrucción de Jerusalén y el templo. Habla del advenimiento del anticristo. Habla del pacto del anticristo con Israel. Habla de la cesación del sacrificio y la ofrenda. Habla de la abominación desoladora.
habla de la destrucción del anticristo, habla de terminar la prevaricación, habla de poner fin al pecado, habla de expiar la iniquidad, habla de traer la justicia perdurable y habla de sellar la visión y la profecía. Más o menos unos 15 eventos ocurren en esas 70 semanas de Daniel. Fíjese bien. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos entender. Las 70 semanas de Daniel tiene 3 fases o abarca 3 etapas para que las podamos entender. 3 etapas, la cronología de las 70 semanas de Daniel. Primera etapa, 7 semanas. No son semanas de días. ¿Son semanas de qué? De años. Hay semanas de días y hay semanas de años. Semanas de días, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días, fácil. Pero cuando habla de la profecía de Daniel, no son semanas de días, son semanas de años. Entonces, 7 semanas de años, fácil, multiplica 7 por 7, 49 años. Esa primera etapa tiene que ver con la orden de reedificar Jerusalén y el templo. ¿Quién dio la orden? El rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. De esa orden hasta el tiempo en que fue reedificada Jerusalén deberían transcurrir 49 años. Segunda etapa de las 70 semanas de Daniel, 62 semanas de años. 62 semanas de años. Si usted multiplica 62 por 7, le daría 434 años. 434 años. Y si usted suma 49 años más 434 años, le daría 483 años. Si suma 7 semanas de años y 62 semanas de años, le daría 69 semanas de años. ¿De qué está hablando eso? Que en el año 483 de esas 70 semanas de Daniel, moriría Cristo en la cruz del Calvario. Está ahí donde se pone interesante. Viene la tercera etapa de las 70 semanas de Daniel. Una semana de años, que equivale a 7 años. Si hacemos la sumatoria, 49 más 434 más 7 nos da un total de ¿cuánto? 490 años. 70 semanas de Daniel para un tiempo de 490 años. 70 multiplicado por 7, 490 años. Escuche esto. De las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron 69 semanas. Ya se cumplieron 483 años. Solamente está pendiente por cumplirse la última semana. Solamente está por cumplirse los últimos 7 años. ¿Y a qué corresponden esos últimos 7 años? Corresponde al reino del anticristo, que son precisamente 7 años. Fíjese, no aparece la iglesia ahí por ninguna parte, porque Daniel no profetiza para la iglesia. Daniel profetiza para el pueblo de Israel. Pero le voy a mostrar un detalle.
Me asombra mucho el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es fiel cumplidor de promesas. Dios no llega tarde ni llega temprano. Llega justo en el momento. Me asombra la precisión cómo se cumple la palabra de Dios. Porque cuando uno mira que en la semana 69 se quitaría la vida al Mesías, a Cristo, se están cumpliendo 483 años de esa profecía. Y entonces, uno hace esa sumatoria de años y viene a darle precisamente en el año 27 después de Cristo o de la era común. Año 27 en que Cristo fue crucificado. Ustedes saben que el calendario judío está adelantado. En el calendario judío no es el 2026. En el calendario judío es más o menos el 5993, más o menos por ahí. Para llegar a 6000 están faltando 7 años. Eso está próximo a cumplirse. Ahora, ¿qué es lo asombroso de esto? Fíjese bien cómo se habla de este pasaje de Daniel capítulo 9 y el verso 27. Fíjese. Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? Está hablando de el anticristo. Veamos desde el verso 26. Veamos algo aquí. Bueno, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En la versión que leí, Reina Valera 2020 dice, y ya nada le quedará. Bueno, ahí dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando de la muerte de Cristo. Cristo no murió por sus pecados porque Él no tenía pecado. Cristo murió fue por nuestros pecados. Cuando dice, y ya nada le quedará, quiere decir que su obra ya estaría cumplida. Sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es. Ahora, fíjese en este detalle. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Allí encontramos un punto y coma. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación o como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Una de las cosas que nos ocurre a nosotros cuando leemos la Biblia es que leemos así todo de seguido y creemos que todo ocurrió así de seguido. Y hay un detalle ahí donde está ese punto y coma, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí están transcurriendo unos 2000 años. 2000 años de la muerte de Cristo en la cruz hasta que venga el príncipe. ¿Cuál príncipe? El anticristo. ¿Qué ocurre en ese tiempo? ¿Qué ocurre después de ese punto y coma hasta que venga el príncipe de ese pueblo que había de destruir la ciudad de Jerusalén y el templo? ¿Qué ocurre? Dios se vuelve a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. Dios trae un programa nuevo llamado iglesia. ¿Estamos entendiendo eso ahí? O sea, hay un paréntesis
Cuando dice se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, se abre un paréntesis de gracia para que exista la iglesia, para que se predique el evangelio. Cristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no se preocupen ahora de la restauración de Israel. Preocúpense por llenarse del Espíritu Santo. Preocúpense por ser mis testigos. Preocúpense por predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Como quien dice: ahora no me voy a volver a Israel, ahora me voy a volver a los gentiles, para tomar pueblo para mi nombre. Y de eso es que hablaremos mañana: el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Entonces, dése cuenta que el pueblo del que está hablando ahí, del príncipe que ha de venir, ahí de una vez le está diciendo de dónde va a salir el anticristo. Póngale cuidado a esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa parte se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entró a Jerusalén y mató a la gente, destruyó las murallas, quemó el santuario y quedó destruido hasta el día de hoy. Crucificó en las afueras de la ciudad más de 10,000 judíos. Asesinó a las mujeres israelitas embarazadas, las rajó, les sacó los fetos y los estrelló contra las murallas, y también los pasó a espada, a cuchillo. Hizo lo que quiso, cometió las peores atrocidades que se puedan cometer. General Tito, ¿de qué imperio? Del Imperio Romano. Y ahí está diciendo: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de dónde saldrá el anticristo. Saldrá del Imperio Romano, pero será un israelita con corazón de gentil. Israelita porque el pueblo judío tendrá que creer en él, lo tendrán que recibir. Y corazón de gentil porque está aliado con el Imperio Romano. De eso hablaremos mucho más adelante cuando estudiemos el tema de las dos bestias de Apocalipsis 13, que una sube del mar y otra sube de la tierra. Y veremos también lo que habla de las 4 bestias que ve Daniel. Después hablaremos de eso. Pero ahora, para que usted entienda esta parte, ¿cuántas semanas están cumplidas? 69. ¿Cuántas faltan? Solo una. ¿Y a qué corresponde? Al reino del anticristo. Pero antes que reine el anticristo, ¿qué pasa? Se lleva el Señor la iglesia. O sea que ya estamos al final de esto. Estamos al final, estamos al momento de ser llevados por Cristo. Por Cristo. ¿Qué nos corresponde hacer? Estar velando. A ver, hablemos un poquito antes de irnos ya para concluir, un poquito de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Le voy a encomendar. ¿Ustedes tienen Biblia católica? Bueno, le recomiendo que lea en Biblia católica el libro de los Macabeos. ¿Usted se ha dado cuenta que hay una página en blanco entre Malaquías y Mateo? Es la única página en blanco que figura en la Biblia. Se le llama los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. ¿Qué ocurre entre Malaquías y Mateo? Ocurre parte de las guerras de los Macabeos. Y usted va a leer ahí en Macabeos, va a leer
Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 10 al 63. Habla de un hombre perverso llamado Antíoco Epífanes IV. Es una figura del anticristo. Hizo cosas terribles. Llegó a Jerusalén y entonces en el altar del holocausto, donde se ofrecía holocausto, esto fue antes del Imperio Romano, porque primero fueron los griegos. Allí levantó una imagen al dios de los griegos, a Zeus, considerado el padre de los dioses. En el altar del holocausto ofreció un sacrificio abominable de un animal inmundo. Sacrificó una cerda o un cerdo. Vertió el caldo, lo dio a beber, derramó la sangre. Mató a quienes tenían un ejemplar de la ley de Moisés. Mató a quienes circuncidaban a sus hijos. Cometió atrocidades tales que mujeres que habían circuncidado a sus hijos las mataron y mataron a sus hijos y se los colgaron en el cuello. Parte de eso se llama la abominación desoladora. Suspendió los sacrificios en ese altar, contaminó el templo, contaminó el altar, suspendió el culto al Dios de Israel. Propuso cambiar la ley de Moisés para que adoraran los otros dioses, y los que no lo hicieran los mataron. Muchos judíos dejaron la ley de Moisés obligados para adorar esos otros dioses. Es una persecución encarnizada. Entonces mire cómo se cumple la profecía de Daniel. Se cumplió con Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir Dios manifestado en carne. Porque Antíoco se creía Dios manifestado en carne y exigía adoración como a Dios. Con esto tiene que ver la abominación desoladora. Abominación desoladora es algo horripilante, algo que produce asco, algo que contamina, algo que repugna, algo que va en contra de Dios. Entonces, se cumplió con Antíoco, se cumplió con Tito y se va a cumplir con el anticristo. Mire, esto ya es una figura más o menos del anticristo, y ahí Daniel capítulo 9 está hablando de eso. ¿Cuál es la abominación desoladora? Que el anticristo se sentará en el templo de Dios, se hará pasar por Dios, se hará adorar como Dios. Cuando los judíos vean que ese no es Dios, que ese no es el verdadero Mesías, entonces él lanzará una persecución encarnizada, que a eso se llama la gran tribulación. 7 años del reino del anticristo. Primeros 3 años y medio, falsa paz. Segundos 3 años y medio, la gran tribulación. Eso es, cuando eso ocurra, ya Cristo se habrá llevado la iglesia. ¿Qué termina ahí? Cristo señaló 3 eventos: Mateo 24, la abominación desoladora, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Cuando eso ocurra, ya Cristo se habrá llevado la iglesia. Entonces, hay un paréntesis de gracia ahí en Daniel 9:26, ya se lo dije, cuando habla de el pueblo del príncipe que ha de venir. Estamos a la expectativa. Estamos al final del tiempo de gracia. Estamos al final de la iglesia sobre esta tierra. Lo triste en parte de esto es que la última etapa de la iglesia de Cristo en la tierra no es como de pronto imaginábamos, no es la etapa de más avivamiento, es la etapa de más adormecimiento. Es la etapa donde la gente más relajada está. Es la etapa de un
adormecimiento espiritual. Pero el Señor nos está hablando estas cosas para que despertemos y estemos alerta. El Señor nos está llamando a la consagración, a la oración, a la santificación. ¿Cómo termina Apocalipsis diciendo? El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué puedo decirles como pastor, como siervo del Señor? Hermano, no se descarríe. No se aparte del Señor. Ya no es el tiempo de apartarse. Ya no es el tiempo de descarriarse, hermano, porque puede ser que en el siguiente paso esté el arrebatamiento de la iglesia. Es el tiempo de consagrarse. Es el tiempo de estar velando, de estar santificándose, de estar esperando el arrebatamiento de la iglesia. Tengan la bondad de estar en sus pies. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, el Señor nos guíe en su camino, el Señor nos ayude a estar velando. Oremos a Dios. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque solo tú eres bueno, por enseñarnos todas estas cosas, por recordarnos que tú has comprado una iglesia a precio de sangre y que pronto vienes a buscarla. Gracias por manifestar tu gracia maravillosa para